Continuamos con la escena tan dramática de Esteban compartiéndole o predicándole a todo el liderazgo religioso de Israel en su tiempo. La verdad es que la tensión está en el aire. Lo han acusado a él y a los cristianos de querer destruir el templo, de querer erradicar la ley de Moisés, y él les ha mostrado con una predicación formidable que él está basando toda su vida y toda su predicación y doctrina precisamente en el Antiguo Testamento, en la historia de Israel y en lo que Dios ha hecho con su pueblo. Y está llegando al final. En nuestro último estudio vimos nosotros que llega a las palabras de Isaías donde dice: el cielo es tu trono, la tierra el estrado de tus pies. ¿Dónde estará el templo o la casa donde te podemos contener? ¿Verdad? Obviamente. Y terminando eso, llegamos a Hechos capítulo 7, verso 51. Y aquí Esteban, bajo el poder del Espíritu Santo, voltea la palabra hacia estos líderes que conocen la Biblia y deberían saber que lo que ellos están presenciando viene de Dios, pero en vez de eso se han puesto a defender su privilegio, atacando lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Hechos 7:51, Esteban dice: tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Esta frase debe de grabarse en tu corazón y en la mía, porque lo que nadie queremos hacer es resistir al Espíritu Santo de Dios. Está en la tierra, está moviéndose, nos habla, pero lo que el Espíritu Santo dice y lo que mi carne quiere son cosas contrarias. Chocan entre sí, y así le estaba sucediendo a estos líderes religiosos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Esteban es un hombre joven. Esteban no es alguien de influencia política o de poder económico, y sin embargo la unción de Dios es tan poderosa que nadie puede detenerlo. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Tú debes entender una cosa: cuando nosotros presentamos el Evangelio en el poder del Espíritu, una de dos cosas van a suceder. O gente lo va a abrazar rindiéndose a Cristo, o gente se va a convertir en tu enemigo. Y hay mucho cristiano que no quiere tener enemigos, pero en este mundo rebelde, esa no es una opción. Así que debes de aceptar que como creyente piadoso vas a recibir oposición y persecución de aquellos que insisten en resistirse al Espíritu Santo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, otra frase que nunca podemos olvidar. Ellos están resistiendo al Espíritu Santo, él está lleno del Espíritu Santo. Básicamente son las dos posturas que existen en este planeta. Dice: Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la mano derecha de Dios. Y clama: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la mano derecha de Dios. Entonces ellos, todos los líderes religiosos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empujones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo, y mientras lo apedreaban, Esteban oraba. ¿Cómo reaccionamos nosotros a la persecución? ¿Cómo respondemos a la gente que no nos quiere? Esteban oraba, pero no eran oraciones quietecitas. Él estaba orando a voz en cuello. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Estaba siendo matado a pedradas.
quebrándole los huesos de la cabeza, de sus costillas, de sus hombros. Una muerte terriblemente cruel. Y en medio de aquello, Él está clamando por sus agresores. Él está poniendo en práctica lo que Jesús dijo: cuando te golpeen en la mejilla derecha, ponles también la izquierda. Y Saulo estaba ahí. Saulo estaba aprobando la muerte de Esteban, pero yo no creo que él jamás imaginó que él iba a oír a un hombre que estaba siendo ejecutado orar por él. Y tiene que haber impactado profundamente a Saulo, como veremos dentro de algunas lecciones. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Otra traducción dice que se levantó un gran llanto por él. El hecho de que nosotros estemos más que dispuestos a poner nuestra vida por el Señor Jesús no significa que esto no duele, no significa que no tenemos sentimientos, no significa que no nos afecta la pérdida de un hermano amado. Y el pueblo de Israel, o más bien la iglesia, lo lloró porque fue terrible su pérdida. Pero en medio de esa terrible pérdida, un sacrificio ofrecido al Señor. El aroma del sacrificio de Esteban llenó el cielo de su dulzura y hasta el día de hoy nos inspira. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Así que tenemos dos cosas. Por un lado, un joven piadoso lleno del Espíritu Santo, la unción de Dios sobre él, siendo un testimonio vivo, viendo la gloria de Dios. Y por otro lado, el odio y la violencia en contra del mensaje del Evangelio. Mi pregunta para ti hoy es: ¿de qué lado te encuentras tú? Y dices que no hay una tercera opción, la de un observador neutro. No existe eso. Que no existe otra manera de ser cristiano, pero quizá no causar esa clase de reacción. Esa opción tampoco existe. Solo puedes estar del lado de Esteban o del lado de quienes lo mataron. Son los únicos dos lados. Los que han abrazado a Jesús, los que rechazan a Jesús. Los llenos del Espíritu Santo y los que resisten al Espíritu Santo. El libro de los Hechos, Jesús está en medio de nosotros por la presencia de su Espíritu. Y nosotros sabemos bien de qué lado escogemos estar.